Hola chicos, buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos una vez más a este certificado de Java. Me encuentro muy feliz, muy contento con ustedes. Bueno, de estar compartiendo obviamente con ustedes nuevamente. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Nos atrasamos un poquito por unos temas que se dieron, que les comenté. Pero ya estamos acá, ¿ok? Ya estamos aquí, bueno, transmitiendo también a través de Twitch para las personas que nos están viendo. Y estamos también por el canal de Meet en una reunión, ¿verdad? Con todos mis alumnos, así que les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que se están conectando. Y bueno, vamos a dar inicio, como les comento, a esta clase de ya fundamentos. Y pues me siento con todas las energías, ¿verdad? Además de que el clima ayuda porque estamos así como medio calentitos. Y bueno, con todas las energías, con toda la motivación del mundo para poder seguir aprendiendo. Y pues qué mejor, ¿verdad? Que aprender a programar, ¿verdad? Vamos a hablar referente a esa clase string, ¿ok? Entonces, ¿qué es básicamente la clase string? Eso es una pregunta muy importante. String. ¿Sí? Vamos a ponerlo como pregunta. ¿Qué es la clase string? Y básicamente, chicos, la clase string, pues en esta parte hablamos de cadenas, ¿ok? Y estas obviamente almacenan texto, solamente texto. ¿Ok? Y la clase string, chicos, es una variable, o sea, es un tipo de dato que realmente aloja una variable. ¿Ok? Entonces, y esto se podría decir que es una colección de caracteres, ¿ok? Que vienen entre comillas. Yo les comento la sintaxis un poquito para que podamos entender esto. ¿Ok? Y básicamente tenemos un string, ¿ok? Tenemos un string, después el nombre de la variable, seguido de el contenido que va a almacenar, ¿no? Que sería igual a, déjenme cambiar mi idioma, ok, sería igual a, entre comillas, el valor, ok, el valor en texto, el valor en texto, ok, seguido de un punto y coma al final, ok, porque esta es una instrucción. Entonces, pues básicamente tenemos que declarar ese string y después el nombre de la variable y después igualarlo al valor que va a contener esta variable. ¿Ok? Entonces esto me define un tipo de dato. ¿Ok? Un tipo de dato caracteres, de cadenas. ¿Ok? Es así de simple. ¿Ok? Y pues la longitud de la cadena, ¿ok? De este valor, pues es la que usé. Como puede almacenar una sola letra, como puede almacenar un párrafo. ¿Ok? Entonces, pues no se recomienda tener mucho un párrafo como tal, ¿verdad? En una variable porque va a almacenar demasiados caracteres. ¿Ok? Entonces, para eso se utilizan listas o para eso se utilizan arreglos. Ya vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero, por ejemplo, esta parte string, pues solamente va a guardar valores de tipo texto. Así es fácil, no es algo complejo. ¿Ok? Si nosotros pues hemos visto a través de ejemplos que hemos hecho, por ejemplo, variables de tipo string que almacenan, por ejemplo, nombres, apellidos, ¿ok? Que son por lo generales valores que nosotros declaramos y almacenamos, que son puro texto. Entonces nosotros tenemos una representación de las cadenas en Java y esto es en base a strings. Esta es la que nos hace representar las cadenas. Y obviamente este string, chicos, aunque ustedes no lo crean, cuando almacenamos valores acá, muchas veces nos interesa saber, por ejemplo, la cantidad de letras, o sea, el tamaño de texto que está aquí. Por ejemplo, también si lo queremos hacer mayúsculas o minúsculas. Cuando se refiere a texto, chicos, hay muchas cosas, ¿ok? Hay mucha tela por cortar. Entonces, esas, esos métodos vienen de la clase string, como se dice, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el método length, ¿ok? ¿Cómo se mandaría a llamar un length? Que es para contar cuántos caracteres hay aquí. Y otra cosa, que los espacios también cuentan como un carácter. Ok, ya van a ver. Existen muchos, chicos, muchos usos para la clase string. ¿Ok? Por ejemplo, biblioteca de variables o, por ejemplo, de hecho, chicos, este string forma parte también de JavaLang. ¿Ok? Está dentro de ese paquete. ¿Ok? Recuerden que todas las variables, ya sean primitivas o no,
ya vienen incorporadas en el paquete de Javalang, así que ustedes no se tienen que preocupar por instanciar una librería o algo así, sino que ustedes solamente lo implementan y automáticamente pues ya están pues utilizando, ¿verdad? Las propiedades de ese tipo de data string. Y si ustedes se van a la documentación, van a encontrar que hay muchos métodos que se relacionan, ¿ok? Que se relacionan con esta clase string, por eso es que la denominan clase, ¿ok? ¿Por qué? Porque las clases tienen métodos, ¿ok? Entonces este string pues tiene sus propios métodos, es el único tipo de datos que tiene sus propios métodos, ¿ok? Cuando me refiero a sus propios métodos, me refiero a estos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar, permítame que está ingresando alguien, ok. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar con string, pues tenemos el método len, ok, no sé si lo escribí bien, espero que sí. Está el método char, si no me corrigen por ahí, chicos, char at, por ejemplo, ok, ya vamos a explicar cuáles son todos estos métodos. Por ejemplo, tenemos los que conozco yo, los que me recuerden, ok, tu lowercase, ok, tu lowercase, tu uppercase, ok, ¿quién más se sabe algún método especial? Por ejemplo, también está el indexed of, ok, que para obtener, por ejemplo, una descripción detallada de los métodos, ok, está bueno, este length lo escribí mal, chicos, no me corrigieron, es length, así con th al final, ok, length. Este método, pues obviamente existen otros métodos adicionales que obviamente nos van a ayudar a nosotros por ejemplo, a manipular todos estos métodos nos permiten, nos van a ayudar, mejor dicho, a manipular esta cadena de valores. ¿Ok? Eso es lo más importante, que todos estos métodos tienen que ir sí o sí relacionados con el texto. ¿Ok? Yo no me voy a poner a utilizar estos valores, len, to uppercase, to lowercase, por ejemplo, si yo no estoy manipulando el texto como tal. Ya vamos a ver unos ejemplos para que ustedes se vayan familiarizando con cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la táctica o cuál es la técnica, ¿okay?, que vamos a utilizar para manejar estos valores? ¿Por qué? Porque estos son algunos de los más básicos. Existen varios, ¿okay? Existen varios, pero entre los más utilizados están estos. ¿Okay? Eso es lo que yo conozco. Entonces les voy a explicar ahorita cuál es la idea. ¿Okay? ¿Cuál es la idea para que ustedes vayan entrando y en cancheo? ¿Cuál es la forma correcta de poder implementar estos métodos? Entonces, como paso número uno, porque siguen estos pasos, ¿ok? Como paso número uno, tenemos que declarar una variable, ¿ok? Ese es el paso número uno. Y esa variable tiene que ser de tipo string, ¿ok? Sí o sí. Segundo, obviamente, el nombre de la variable. Y por último, el valor que vamos a meter en texto. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta sí o sí para empezar a trabajar estos métodos que son de la clase string. ¿Okay? Entonces, ya tenemos el paso número uno. Segundo, vamos a identificar de todos estos métodos qué es lo que queremos hacer con este texto que está acá. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero contar cuántos caracteres tiene esa cadena de texto, entonces utilizo este. Por ejemplo, si yo quiero hacer mayúsculas o minúsculas mi texto, o sea, mi texto, entonces tengo que utilizar cualquiera de estos dos. Este to lower para hacerlo minúsculas y este to upper para hacerlo mayúsculas, todos esos. Si encuentro una minúscula, pues la hace mayúsculas. Eso es lo contrario. ¿Ok? Y por ejemplo, si queremos encontrar un valor en específico, utilizamos index of. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. Tenemos que entender lo que hace cada uno para poderlo implementar. ¿Ok? No lo vamos a hacer así por así. ¿Ok? Simplemente tenemos que saber cuál va a ser la función de estos métodos. ¿Ok? Entonces, por cierto, aquí me hizo falta alguno, pero bueno, creo que esos son los más básicos. Y por aquí tenemos otro que se llama, por ejemplo, substring, que es otro más utilizado. Substring, así. Este lo que me hace, chicos, básicamente es, nos ofrece, por ejemplo,
una búsqueda de todos esos y nos agarra ese valor, ¿ok? Entre un índice y otro. Entonces, es muy importante porque tenemos que tener el índice inicial y el índice final. Ya vamos a ver qué interesante va a estar. Van a estar estos porque realmente no son para nada complicados, son muy fáciles y pues ustedes pueden obviamente aplicarlos, ¿ok? Está también el replace, antes de que se me olvide, el replace. Este método pues sustituye básicamente un carácter o una palabra o algo como tal, ¿ok? Dentro de esta cadena de texto, el reemplazar en una cadena, ¿ok? Eso es lo que hace. Esto también predece por ejemplo, el replace first. Este lo que hace es reemplazar una, una coincidencia exacta, ¿ok? De esta cadena de texto. Entonces, esas son algunas de las que yo recuerdo. Que si se me escapa una, por favor coméntenla en el chat. Si se me escapa alguna, me la pueden comentar, ¿ok? Para que las podamos pues refrescar, ¿ok? Entonces, el concat, antes de que se me olvide, también está el concat, ¿ok? El concat, ¿ok? Y este concat, chicos, lo que hace es concatenar dos caracteres, ¿ok? Dos, ya sean palabras, ya sean frases, ¿ok? Que siempre y cuando estemos hablando de tipo texto, ¿ok? Con el operador más vamos a concatenar, ¿ok? Dos frases o dos palabras o dos cadenas, ¿ok? Simplemente eso, ¿ok? Para que no se vayan a enchibular, ¿ok? Entonces, pues, ya la vamos a ver, chicos. Lo que estaba haciendo es recordar qué hacía cada una de ellas, explicarles, ¿verdad? Que eso va a depender, o sea, esta va a depender, voy a eliminar esto, de lo que queremos básicamente hacer. Ok, entonces le voy a explicar ahorita cuál va a ser la idea. Ok, lo voy a explicar aquí cuál va a ser la idea de el uso de estos métodos. Entonces, chequense. Primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, obviamente, llamar el nombre a la variable. Si el nombre a la variable, por ejemplo, le puse texto, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, si aquí, en esta variable le puse texto, el nombre de la variable le puse texto, o variable texto, o sí, texto nada más para que se entienda. Entonces, yo tengo el nombre de la variable texto y tengo el contenido, ¿ok? Todos hasta aquí no hay problema. Todos, pues, sabemos que esto, pues, voy a quitar esto, voy a quitar esto. Entonces tenemos el string y tenemos el nombre de nuestra variable que se llama texto. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Cuál es la lógica de esto? Que al tener ya ese nombre de variable, pues con el método punto, ¿ok? Con el método punto, yo accedo a estos métodos, ¿ok? ¿Por qué voy a acceder a estos métodos? Porque, primeramente, o porque me va a abrir o porque me va a aperturar, mejor dicho, todos estos métodos, porque precede de esta parte de tipo de datos que es string. Entonces, el sistema ya reconoce que lo que quiero hacer es básicamente trabajar con puro texto, ¿ok? Trabajar con texto, ya sea sacar un len, un pareto, por ejemplo, que no lo puse acá, un char at, está. Ok, cualquiera de esos valores son métodos. De hecho, todos esos terminan con paréntesis porque son métodos. Ok, todos, antes de que se me olvide. Ok, entonces esa es la ventaja de trabajar con la clase string. Ok, que esta clase string tiene estos métodos que estamos mencionando. Entonces, a través del método punto, pues yo perfectamente puedo pues mandar a llamar, ¿verdad? Mandar a llamar lo que yo quiera. Si quiero un len, pues lo mando a llamar. Ok, aquí, el length. Si yo quiero no sé, un concat, este concat lo vamos a utilizar diferente, pero si quiero un char at, pues solo pongo chart, así, char at, y así, ¿ok? Entonces, así es fácil, ¿ok? Así de fácil es utilizar, eh, por ejemplo, el match all, repeat, split, trim. Algunos sí están, pero otros ya van orientados también a la parte matemática, entonces no lo podríamos meter acá. ¿Por qué? Porque estos
están exclusivamente para la manipulación de texto, ¿ok? Entonces, para que lo podamos entender un poquito. Pero sí están dentro, ¿ok? Sí se pueden utilizar. Entonces, el primer ejemplo que podamos obtener para que ustedes puedan... vamos a hacer un ejemplo pequeño de todos estos, ¿ok? Para que entendamos cómo se utilizan. Entonces, vamos a irnos a nuevo proyecto. Vamos a poner clase... Ups, perdón. Vamos a poner clase... perdón. Es Java with Java Application, perdón. Aquí es. Y clase string, para que lo entendamos. Perfecto, entonces en esta clase string vamos a empezar a hacer algunos... vamos a manipular algún texto. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan entender un poquito qué es lo que hace. ¿Ok? Para manipulación, recuerden, aquí estamos manipulando caracteres. Es muy importante manipular caracteres. ¿Por qué? Porque recuerden que en algún punto, pues nosotros vamos a manejar información y esa información queremos que quizás se vaya a una base de datos de forma limpia. ¿Ok? Eso lo hablo cuando trabajamos en bases de datos. Ok, no lo voy a eliminar. Voy a poner esto. Vamos a ver si me corre esto. Porque veo que tiene un paquete ahí, bien raro. ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a crear otro. Vamos a eliminar esto porque veo que sí se está tardando mucho. Alfredo, dije que escogió otra clase, no la clase que debería haber escogido, pero Ok, new project. Aquí es. Aquí es la application. Aquí lo había hecho diferente. Ok, aquí le vamos a poner clase. Ustedes no me dijeron, chicos. String, vamos a poner aquí class. Ok, class string, perfecto. Entonces, hoy sí, ya estamos listos. Aquí ya estamos listos, perfecto. Ok, entonces ya estamos listos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, lo que vamos a hacer aquí, chicos, es, por ejemplo, declarar una variable. Ok, vamos a declarar una variable y dentro de esa variable le voy a poner texto. Ok, es el nombre de la variable. Después, en ese texto, voy a poner una frase o una palabra. ¿Ok? Ok, le voy a poner bienvenidos. Bienvenido a la clase de Java. ¿Ok? Cheque. Entonces, ya tenemos esta frase. ¿Ok? Bienvenidos a la clase de Java. ¿Ok? Entonces, el primer parámetro que les dije yo que tenemos que tener era el nombre de la variable. ¿Ok? Y si queremos, por ejemplo, contar eh, cuántas, saber la longitud de una cadena, en este caso va a ser esta, pues utilizamos el length, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se aplica el método length. Básicamente lo que yo tengo que hacer es una impresión, ¿ok? Y aquí voy a poner la cantidad de letras del texto, y aquí pongo, y aquí chequense que aquí viene la magia, voy a concatenar, ¿ok? La palabra texto, que es lo que le estaba diciendo, y a través del método punto, chequense, yo puedo utilizar todos estos, substring, miren, me hizo falta el substring, to lowercase, to uppercase, está por ahí, miren, el toString, el trim, que alguien lo mencionó por ahí también, ¿ok? Está el concat, ¿ok? Hay muchos de hecho, ¿ok? Miren el char at, está el compare to para comparar dos strings, ¿ok? Dos listas. Está también el equals, ya vamos a ver que creo que me falta también el equals. Index of, miren, este es muy interesante. Y pues tenemos muchos, chicos. Miren, acá está el length. Miren, acá está el length. Damos un enter. Y este length que nos va a tener, pues nos va a tener un valor numérico de la cantidad de letras, ¿verdad? Incluyendo los espacios.
que contiene esta frase, ¿ok? Esta cadena de texto. Entonces, si nosotros damos correr, pues nos va a tirar ese resultado. Miren, la cantidad de letras en el texto es 30. Ok, o sea que aquí hay 30 caracteres contando los espacios. Ok, así es simple. Vamos a utilizar cada una de estos valores, cada una de estas. Miren. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer mayúsculas todas estas, entonces utilizamos el que les estaba comentando, por ejemplo, tu lowercase o tu uppercase, ¿no? Simplemente ponemos acá texto, punto, y miren, acá podemos hacer uso del, creo que aquí están tu lowercase, vamos a hacer las mayúsculas todas, tu lowercase, esta, no, tu lowercase es minúsculas, tu uppercase es mayúsculas. ¿Ok? Entonces vamos a correr esto. Y si ustedes se fijaron, voy a aumentar un poquito acá. Ok, si ustedes se fijaron, toda mi frase está en mayúsculas, miren. ¿Se fijaron? Entonces, esto es muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo manipular mi cadena de texto como yo quiera, ¿ok? A mi manera, ¿ok? Puedo realmente también tener, por ejemplo, si yo quiero utilizar el index of, que es otro de los que hablamos por aquí, ¿ok? ¿Ok? El end, por ejemplo, to lower to uppercase, son valores que hacen mayúsculas todas las letras o hacen minúsculas, ¿ok? El index of, por ejemplo, vamos a ver ahorita este index of, ¿qué es lo que hace? Entonces, vale, vamos a programar esa index of, ¿cómo lo hace? Entonces, chequense, vamos a hacer un system.print para ir aplicando todos esos métodos. Perdón. Me estoy confundiendo entre Eclipse y NetBeans. ¿Ok? Ahí estamos. Uy, ¿qué pasó? Vamos a hacer el truco. Ahí está. Entonces, en este caso, pues aquí lo que voy a hacer es básicamente obtener una porción. ¿Ok? Uf, ¿qué está pasando? Dios mío, ando bélico hoy. Entonces, lo que queremos hacer aquí, chicos, básicamente es obtener una porción de esa palabra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero obtener, voy a llamar la palabra texto, ¿ok? A través del método punto, yo llamo a ese método que quiero, obviamente, manipular, ¿no? Por ejemplo, el index of, miren, y ahí lo que me está diciendo es que ocupamos un string, ¿ok? Un string, y ese va a ser, miren, acá me lo dice, aquí me dice, mira, ocupas un string y también ese valor va a ser un entero, la salida va a ser un entero. ¿Ok? Aquí me lo dice. Hay que aprender a leer esto porque es muy importante. ¿Vale? Entonces aquí en este index of me dice un valor inicial y un valor final. Y lo mismo te voy a salir, como salida va a ser un entero. Entonces vamos a ponerlo con este. Y miren, otra cosa muy importante que me dice que yo tengo que meter algo referente al texto. Miren, aquí está, algo que está relacionado con el texto. Entonces, aquí le voy a poner, por ejemplo, clase, le voy a poner acá. Yo quiero sacar el resultado de cuántos valores tiene, por ejemplo, esta clase. O sea, partiendo del inicio, obviamente, ¿no? Obviamente va a contar 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, aquí arriba. ¿Ok? Hasta llegar acá. Entonces, vamos a ver qué resultado nos da. ¿Ok? Vamos a ver qué resultado nos da. Y si ustedes se fijan, la cantidad de valores que está partiendo de aquí son 15 letras. ¿Ok? Alguien puede hacer el cálculo por ahí, ¿verdad? De contar. Entonces, ese significa el index of. Va a partir de ese valor. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta eso, chicos. ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan, obviamente, aplicarlo. Hay otras formas de aplicar estos valores. ¿Ok? Hay muchas otras formas. Lo importante es que entendamos que a través del método punto nosotros podemos mandar a llamar todos esos valores. ¿Ok? Todos estos valores. No es tan complejo utilizarlo.
¿ok? No es tan complejo utilizarlo. Por ejemplo, aquí el length, pues si ustedes se fijaron, yo solamente puse el nombre de la variable seguido de el método que yo quiero utilizar. Que básicamente eso es. Y eso se puede hacer con todos. Como les digo, lo importante aquí es conocer básicamente qué hace cada uno de estos métodos. Porque si yo me aprendo lo que hace cada uno de estos métodos, entonces la programación para mí se va a hacer mucho más fácil. Por ejemplo, ¿cómo supe yo que este to lower to uppercase iba a ser mayúsculas todas estas? Bueno, una porque está en inglés, va. Y la otra porque upper, ¿ok? Upper es como, lo recuerdo desde el colegio, ¿ok? Lo recuerdo del colegio cuando estaba programando en Java. ¿Ok? Entonces no es nada para nada complicado. ¿Ok? Solo es de tener un poquito de práctica con referente a esto y van a ver qué interesante está esto. ¿Ok? Algo interesante, chicos, de esta index of, ya que estamos hablando también de este index of, nosotros podemos segmentar, ¿ok? Por ejemplo, chequense esto, chequense. Por ejemplo, voy a hacer una variable por acá donde contenga números, ¿ok? Por ejemplo, teléfonos le voy a poner acá. La variable de teléfonos y voy a meter un valor, ¿ok? Voy a meter un valor, no me vayan a llamar, porfa, son bromas. Aquí voy a meter esto acá. Entonces, ya que metí cualquier número. Entonces, lo que hace, otra cosa interesante, cómo aplicar este index of es de esta manera. Por ejemplo, yo tengo un entero, ¿ok? Yo tengo un entero y ese, pucha, un entero, ando pero súper mal. Por ejemplo, un entero, ¿ok? Y aquí le voy a poner datos, voy a poner acá. Entonces acá voy a llamar a mi variable teléfono, ¿ok? Mi variable teléfono, punto, ¿ok? Punto. Y miren, a través del método punto, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, es que le puse teléfonos. Ahí está, pues sí. Entonces el método punto, miren, aquí yo puedo seleccionar, ¿ok? Seleccionar el valor que yo quiero, como lo voy a poner entre comillas simples, por ejemplo, el guión, ¿ok? Para ver qué es lo que hace, ¿ok? Que encuentra un valor similar a lo que yo estoy ingresando, ¿ok? Entonces esto lo hace súper interesante, ¿ok? Si yo imprimo esto, ¿ok? Si yo imprimo esto, chequense lo que pasa, ¿ok? Chequense lo que pasa porque, ¿qué es lo que me va a imprimir aquí? ¿Qué valor? ¿Alguien sabe el valor? ¿Quién tiene la respuesta ya? A ver, ¿quién tiene la respuesta? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? ¿Quién puso la respuesta ahí para darle puntos extra? Nadie. Qué mala suerte. Y en Twitch, no, nadie puso tampoco. Mala onda. Bueno, entonces, si yo imprimo esto, ¿ok? Si yo imprimo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo imprimo esto, voy a poner un sort. Este es el shortcut, ¿ok? Para hacer el system print, ¿ok? Para que no tengan que poner el system.out.print, ¿ok? Es como para ahorrar tiempo. Entonces, si yo pongo el índice es, ok, y aquí que tengo concatenar, ¿qué? El dato, ¿verdad? Porque es donde me almacena mi índice, ¿no? Entonces aquí solo mando a llamar mi dato, ¿no? Eso es lo correcto. Mi dato, ¿ok? Y eso, esto lo pude ver perfectamente meter aquí sin ningún problema, ¿ok? Pero yo pues lo dejé en una sola variable para que se entendiera. Entonces, si yo corro esto, pues miren, nos da 5. ¿Ok? Ya sabemos que daba la respuesta 5. ¿Por qué? Porque la cantidad de valores que se cuenta. ¿Ok? Antes de encontrar el valor específico. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasa ahí. ¿Vale? ¿Verdad que está súper cool? Vale, esperemos que ustedes practiquen por ahí. Entonces, vamos a hacer algunos más para que no se nos alargue la noche en esta clase stream. Vamos a hacer un ejemplito más por ahí. Vamos a ver si, por ejemplo, otro que me interese. No hablamos de este. No hablamos de este, entonces voy a hablar de ese porque no lo mencioné, pobrecito.
Entonces, básicamente ese char add, chicos, lo que hace es devolver el carácter de la cadena, ¿verdad? Ubicado en ese índice que nosotros vamos a pasar como parámetro. ¿Ok? Entonces, básicamente voy a tratar de manejar esta misma variable para que hagamos todos esos ejemplos y ustedes se vuelvan unos crack, unos pro en eso. Entonces, ¿cómo hacer la cuestión? ¿Cómo hacer la vuelta? Básicamente solamente imprimimos, por ejemplo, voy a quitar esto para que lo hagamos de un solo. Entonces le voy a decir al texto, por favor, tráeme, por ejemplo, si yo quiero un valor en específico, ¿ok? Si yo quiero un valor en específico o una letra en específica, en este caso una letra en específica, yo le tengo que llamar al char add, ¿ok? Y le digo, bueno, de ese dato yo quiero la posición 0. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar acá? La B. Así de sencillo. La B. Porque le estoy diciendo que en la posición 0 es, es el valor que yo quiero que me devuelva. Entonces, si vimos esto, ahí está, miren, la B. Pues ya lo teníamos más que contemplado que eso iba a pasar. Vaya, si yo le doy esto mismo, ¿ok? Pero ahora acá, y le digo que me traiga el 5, ¿qué valor me va a traer? ¿Qué letra me va a traer de esta palabra? A ver. Analicemos, contemos, porfa. A ver, los leo. Ya hicieron los cálculos. La E dicen por ahí. ¿Qué dice el público? Como dice don Francisco, pucha, extraño este programa los fines de semana. Fíjense. Me gustaba verlo. A ver, ¿qué dicen los demás? En Twitch dicen la E, pero solo... Ah, sí, Jason. Ah, Jason dice la E. Perfecto, perfecto. Está en clase, está en clase. Me gusta esa actitud. Ok, entonces, si yo imprimo esto, pues vamos a ver qué sale, ¿no? La E, correcto. Miren, son unos cracks. Ya que sí le están entendiendo. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? A ver, los demás, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó con los demás. Vale, vamos a ver que están en clase. Vamos a ver si están en clase, ¿ok? Vamos a hablar, chicos, ya que entendimos esta parte del char add. ¿Qué otro de aquí me interesa, por ejemplo, hablar? Bueno, vamos a hablar del substring, ¿ok? Del substring y para que vayamos avanzando un poquito adelante de esto. Ok, ese substring, chicos, lo que hace básicamente, miren, les voy a comentar esta parte porque esto creo que es un poquito, es más complicadito, no complicadito, sino que un poquito más confuso. Ok, ¿qué hace este substring, chicos? Este substring básicamente lo que me dice es que yo tengo que tener, para que me muestre algo, un valor inicial, ok, que va a ser X, y un valor final que va a ser Y, ok. Este va a ser mi inicial y este va a ser mi final. Pucha, qué fea esa F. No fue a la escuela. Entonces, mi inicial y mi F. Ok, entonces aquí pongo, por ejemplo, yo empiezo a contar desde el 0 y quiero hasta el 10. Entonces, todo lo que se encuentre desde el 0 hasta el 10 me lo va a traer. Eso es lo que significa el substring. Me va a pedacear una parte de mi texto. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, aquí, bueno, ya tenemos la palabra por acá, que es la que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces me voy a ir a imprimir, obviamente, eh, esa, esa palabra. Ojo acá, chicos, yo lo puedo hacer de dos maneras. La primera es creando una variable por aparte, ¿ok? Así como yo. Y ponerle, por ejemplo, aquí le puse sub para que se entendiera, ¿no? Y le pongo, voy a poner texto, punto, y aquí le voy a poner substring, este es el que me interesa. Entonces chequense, hay dos substring. El primero es, si yo quiero una frase como tal, entonces le tengo que decir dónde tiene que empezar. Y la otra es pedacearme, agarrarme un segmento, ¿verdad? Le tengo que decir dónde va a empezar y dónde va a finalizar. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces voy a utilizar esta que fue la que expliqué ahorita. Entonces me dice, mira, de tu dato, ¿quién va a ser tu inicio? Bueno, ahí le voy a decir que sea el 5, el 0, perdón. Ok, entonces va a iniciar en esta parte de acá. Y después va a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, entonces si yo quiero hasta el valor 10, ok,
¿Qué tengo que hacer acá? Poner el valor de 10. Y ahí está. Punto y coma al final, porque siempre se nos olvida el punto y coma, recordemos, eso lo que hace es cerrar este bloque de instrucción. Ya me está doliendo la garganta, chicos, ando un poquito mal. Saben que me afectó el clima bastante, ya saliendo un poquito de clase. Pero bueno, es que me salgo y me vuelvo a meter a la clase, así, pero está bueno que nos entretengamos. Solo son anécdotas que les cuento. Entonces, bueno, retomando, no nos perdamos el hilo. ¿Ok? Entonces, este substring lo que hace es obtener una parte de nuestro texto. ¿Ok? Si yo corro esto, chequense. Uy, me tiro la E. ¿Dónde está? Ah, no lo imprimí, ¿verdad? Ah, sí, no lo imprimí. Mucha qué barbaridad, chicos, ando mal hoy, de verdad. Y ando, no sé si ando pando o no sé qué me pasa. ¿Ustedes creen que estoy enamorado o qué creen que me pasa, chicos? Comenten todos ahí, por favor, qué me estará pasando, por favor, porque ando heavy, porque miren que lo declaré, pero no lo mandé a imprimir, o sea, está heavy eso. Entonces, no sé, chicos, eso es ya uno cuando quiere llegar a los 30. Que por cierto, no sé si vamos a estar en clase. Si estamos en clase, damos algún contexto relevante en esa fecha, ¿ok? Si estamos en clase. Si no, pues ni modo, nos tocó aguantarnos, ¿ok? Pero le puedo invitar a la fiesta, seguramente, ¿ok? Eh, sí, lo va a dar pastel. Le voy a dar un pastel, en serio. Si cae justamente en clase, les regalo un pastel. I promise. ¿Ok? De hecho, chicos, fíjense que en una clase, fue una clase de bases de datos y a los grupos que al final presentaron el proyecto les di un premio, fíjense. Así un premio que les sirviera, obviamente, un teclado, un mouse, o sea, algo que de verdad ya han aprovechado, ¿no? Entonces, quizás podamos hacer esa dinámica en ese certificado. Vamos a ver cómo está la cuestión, ya que viene Navidad, vienen los tiempos de compartir, ¿verdad? Dice que estoy enamorado. No creo, no creo. No sé. El amor no es para mí, chicos, me dejan a mí. Pero bueno, entonces, retomando. Retomando. Una vez que nosotros queremos, obviamente, imprimir una parte, una sección de esa, pues solamente tenemos que imprimirlo, ¿no? ¿Sí o no? Solamente tenemos que hacer un system.print, ¿ok? Dice que ahí se apuntan. Ah, perfecto, listo. Excelente. Sí me gusta que la gente predispuesta a todo, que no dice no. Esa gente me llega, me cae súper bien. Ok, entonces, básicamente aquí solo tendríamos que mandar a llamar al sub, ¿verdad, chicos? Ahí va. Entonces, ahí está. Miren, ya nos salió. Miren, perfecto. Entonces, eso ya, chicos, queda pues a criterio de ustedes. Ojo aquí, les voy a explicar el otro ya metiéndolo directamente en el System of Print, ¿verdad? Si ustedes quieren, ustedes pueden hacer de un solo, chicos. Solo que yo hice la parte larga. Pero ustedes lo pueden hacer así. Por ejemplo, texto. Ok, texto. Punto. Substring. Ok. Y acá poner donde quiero empezar. Por ejemplo, del 7. Voy a poner un número random ahí. Del 7 al, no sé, al 12. ¿Ok? Un número random por ahí. Entonces yo lo puedo hacer directamente, ¿verdad? Directamente desde mi sistema print. O sea, de las dos maneras como yo quiera. ¿Ok? Si yo corro esto, y miren, lo que me hizo fue, bien, i2. Miren, esa fue la palabra que me trajo. ¿Ok? Entonces, pues espero que hemos entendido esta parte, no es tan complejo. ¿Ok? Si ya queremos nosotros utilizar, por ejemplo, otra que está por acá, por ejemplo, replace. Si nosotros queremos utilizar ese replace, chicos, básicamente tenemos que tener dos palabras, ¿ok? Y especificar qué es lo que vamos a reemplazar, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una va a reemplazar, obviamente una va a reemplazar la otra, ¿no? No es tan complicado, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner no sé si quieren que les haga un ejemplo normal. Miren, ya que tenemos estos dos textos, pues vamos a aprovecharlos ya. Y con este cerramos esta parte de los substring porque quiero que
nos limitamos un poquito por ahí. Pero lo importante, como les digo, es que aprendamos, ¿ok? Que aprendamos algo nuevo. Entonces aquí ya, pues ya conocieron casi todos los métodos, ¿no? Sino que todos. Entonces, eh, yo lo que tengo que hacer, chicos, básicamente acá es tener una variable, ¿ok? Que le voy a llamar, por ejemplo, reemplazo, le voy a poner acá. Así como lo que nos hicieron, nos reemplazaron a nosotros. Bueno, entonces le doy aquí igual, ¿ok? Y aquí lo que voy a hacer es llamar al texto, y a ese texto punto, y miren, ya me está buscando el reemplazo, como lo hicieron con nosotros, rompieron nuestro corazón. Entonces aquí le doy replace, ¿ok? Y aquí le digo qué valores quiero reemplazar. Aquí me dice los dos, miren, si quiero reemplazar el texto y el teléfono, miren, es que ya me lo reconoce, aquí el sistema no es tan malo que se diga, ¿no? Pero yo puedo perfectamente acá, pues decirle, mira, quiero que si encontrás una letra B, eh, B mayúscula, o sea, si encuentro una B, que la reemplace por una, no sé, voy a ver si hace ese reemplazo de una B mayúscula a una B minúscula, vamos a ver. No lo había probado, pero vamos a ver qué pasa. Y ojo, es con todas las letras B, ¿va? Así que, entonces, básicamente eso, ¿ok? Y lo imprimimos, antes de que se me olvide, no estoy enamorado, imprimimos esto, ¿ok? Para que obviamente miremos qué es lo que nos refleja. Y que vemos aquí, vamos a poner el reemplazo. ¿Okay? Lo que somos, un reemplazo. No, pero no somos un reemplazo. Somos almas únicas e irreemplazables. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Entonces, damos correr y vamos a ver qué pasa. Ah, chequense, si lo hizo, miren, está en mayúscula y ahora lo puso en minúscula. Entonces significa de que sí nos reemplazó, pero reemplazó la letra, no crean que nos reemplazó a nosotros. ¿Va? Así que, entonces chequense, miren, ahí está. Y yo puedo reemplazar, ¿verdad? Esta letra por algo más, ¿ok? Si ustedes quieren poner una frase o si quieren poner algo como tal, pues ustedes perfectamente lo pueden hacer ahí. ¿Estamos claros como el río Choluteca? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo creo que Jess está levantando la mano, así que hay que darle la palabra. No sé si Jess me escucha por ahí. Ah, que tengo el micrófono, los audífonos desactivados. Hoy sí, lo escucho. Este es el momento. ¿No? Todo claro. Ah, ok, cheque. Así me gusta. Que todo esté claro. Entonces, vale. Ya pues logramos concluir con estos métodos. Ustedes se fijaron, no es para nada complejo. ¿Ok? Lo que sí hay que tener en cuenta es cómo lo queremos reemplazar. ¿Ok? Y en dónde también. ¿Vale? Y pues nos ayuda, ¿en qué nos aporta esto? Pues cuando por ejemplo tenemos contraseñas o tenemos, eh, por ejemplo, caracteres que van a una base de datos, entonces nosotros ponemos validaciones con esto. ¿Ok? Le decimos que esas letras, por ejemplo, alguien que escribe, y chequense, esto es algo, voy a detener aquí porque es algo que pasa, ¿ok? Pasa siempre que cuando, por ejemplo, en algún formulario de registro, las personas ponen sus nombres en mayúsculas, o sea, ponen sus cosas en mayúsculas, como que pasan enojados, digo yo, digo. Entonces, claro, cuando no hay validaciones, esa información se va en mayúsculas. Y es por eso que cuando yo les muestro esa matrícula, aparecen nombres en mayúsculas. Entonces, eso no es algo bonito en una base de datos porque se mira como no tiene esa armonía de entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, mucha gente lo que hace es validar que si mete un valor en mayúscula, lo pasa a minúscula con tu lowercase. ¿Ok? Entonces, esa es una validación. También otra validación sería con el método len, por ejemplo, que no se pase, aunque ya hay una restricción en base de datos, pero que no se pase, por ejemplo, de 50 caracteres. ¿Y esto en qué nos limita? A que, por ejemplo, si al momento de contar 50 caracteres, va a mandar un error y dice, no se puede ingresar más de 50 caracteres o más de 30 caracteres, porque hay personas de que ponen de que su nombre, o sea, quieren como poner un nombre muy largo y tiene más de, por ejemplo, más de 20 caracteres, que es algo real.
¿ok? Entonces ahí cuando el sistema le dice no puedes meter tantos valores en una base de datos, por ejemplo. Entonces para eso nos sirve, más que todo para validar, para contar cuántos valores hay en esa cadena y o reemplazar algo, ¿ok? Cuando nosotros reemplazamos estamos haciendo un update, ¿ok? Básicamente estamos actualizando algo. Eso que sí lo reemplazó, dice en el chat de Twitch, qué chistosos. Ok, ya me hicieron el día. Ok, vale, entonces, ¿qué más? O sea, ¿qué más vamos a hablar? Un poquito Vamos a hablar también de la... Voy a explicar, chicos, esta parte porque siento que también es muy importante, no podemos descuidarla. De la parte matemática, ¿ok? De la parte matemática, ¿por qué? Porque siempre la vamos a ver. Ok, entonces vamos a ver la librería Math, porque dentro de esa librería Math se encuentra lo que es el método random, ok, ya viene implícita. Entonces vamos a hablar un poquito, haciendo ya un poquito esto de lado, vamos a hablar un poquito de la librería Math, ok. Voy a poner aquí librería o clase Math, ok. Ok, entonces, básicamente chicos, la clase Java o, bueno, la clase Math tiene muchos métodos también, ok. Y esos métodos nos permiten a nosotros realizar tareas matemáticas, obviamente con números, ok. Eso es todo, esa es la parte teórica que yo les puedo ofrecer. No me pidan, son bromas chicos, pueden seguir con ustedes. Entonces, el método se puede utilizar para encontrar, por ejemplo, valores, ya sea un mínimo o un máximo. Entonces utilizamos este método, o sea, de la clase math. Por ejemplo, math punto, el número máximo de dos valores. ¿Ok? Así es sencillo. O un mínimo valor, o por ejemplo la raíz cuadrada, si nosotros queremos utilizar la raíz cuadrada, entonces ponemos math punto, o sea, esa es la idea. ¿Le puedo explicar? Así como la librería string, pues también tiene sus otras dependencias. ¿Cuáles son las más utilizadas acá? Por ejemplo, max, que es un valor máximo de dos valores, obviamente, ¿no? El valor mínimo, la raíz cuadrada, ¿ok? También forman parte de dependencias de esto, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué otra cosa, chicos? Apóyenme a ver, el valor absoluto de un número, el valor absoluto de un número. Aquí está, por ejemplo, también la parte random, ¿no? El valor al azar, que le digo yo, el valor apuesta, que le digo yo. Por cierto, chicos, fíjense que hablando de apuestas, hubo un tiempo que yo me hice adicto a las apuestas, ¿saben? Yo apostaba en los casinos, ¿saben? Como todo un gángster. Pero es malo, no se lo recomiendo. Porque hay mucha vida que pierde, uno mucho pierde, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta perder. Pero entonces, no apuesten, es malo, como consejo. Ok, entonces, ese random, ok, por ejemplo, la potencia también, como dicen ahí en Twitch, la potencia, POW, así está POW, a veces escribía así, no recuerdo. Pero, esos son los más básicos, ¿ok? Los más básicos. Vamos a hacer unos ejemplitos con eso, con cada uno de esos, para que no nos vayamos picados con esa parte de matemática, ¿ok? Pero en resumidas cuentas, esa parte random y la parte math, obviamente, se complementan, ¿ok? Entonces, vamos a retomar un poquito. ¿Cuál es la idea de la parte de matemática? Pues obviamente utilizar cálculos matemáticos, ¿ok? Que involucren números. Y otra cosa es que en nuestro programa es posible, que necesitamos, obviamente todos los proyectos requieren de algún cálculo. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un sistema de ventas, un sistema de registros, por lo general, tienen, ¿ok? Tienen esa parte matemática. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante. O por ejemplo, cálculos que a veces son científicos. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Eso es muy importante, no nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque como les digo yo, en un punto que llega un punto en que sí necesitamos utilizar esos, porque hay operaciones matemáticas implícitas. Entonces, sí o sí necesitamos de esos valores matemáticos, aunque no queramos, como les comento, en muchos valores existen esa parte matemática. Entonces,
como les comento, por ejemplo, el valor máximo o mínimo de un valor, ¿ok? Eh, entonces, redondear valores, por ejemplo, funciones logarítmicas, raíces cuadradas, ¿ok? Eso es lo que les estaba viendo, o funciones trigonométricas también, ¿ok? Esto es muy, muy, muy importante. Eh, Realmente hay muchas cosas, ¿ok? Hay muchas cosas que funcionan en base a la parte matemática, ¿ok? Que nosotros si nosotros la queremos manipular a simple, o sea, si yo quiero, por ejemplo, hacer una raíz cuadrada sin utilizar la parte matemática, no me va a salir. ¿Por qué? Porque es muy elevada la parte, o sea, lleva mucho proceso, por ende tenemos que apoyarnos de algo. Entonces, la clase de matemática es una de las muchas clases incluidas obviamente en la parte de Java, a ver, que esto contiene métodos que realizan diversas funciones matemáticas, obviamente. ¿Ok? Y como siempre, esto viene relacionado con la librería Java Land.land. ¿Ok? Recuerden que esta ya viene implícita, por ende nosotros no tenemos que importarla. ¿Ok? Porque aquí tenemos que hacer import java.util.javaland. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan hacerse una idea por ahí. Entonces, esas ya vienen. ¿Ok? Esas ya vienen implícitas y nosotros no nos tenemos que preocupar por absolutamente nada. Eso es lo bueno. ¿Ok? ¿Qué otras cosas qué otras cosas trae aquí? Por ejemplo, el valor absoluto, los logaritmos, por ejemplo, que es una parte los logaritmos, el POW, ¿verdad? Que por ahí mencionaron la potencia, ¿ok? El random, que está incluido también acá, que estos son, obviamente, chicos, todos estos son métodos, o sea, todos son métodos. Cuando nos referimos a métodos, recuerden que tiene que tener un paréntesis al final, al inicio y al final. Sí, todos, 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 ¿ok? No se nos olvide porque son métodos que vienen de la clase math. ¿Ok? Entonces, lo mismo, ¿cómo se utilizan todos estos? ¿Ok? ¿Cómo se utilizan? Esos son algunos de los más importantes, ¿ok? Pero también hay el seno, para los que les gusta el seno, el coseno, el coseno. Estoy hablando de cosas matemáticas, ¿ok? No sean cochambrosos, porque ya los conozco ustedes. Ah, broma, cierto que ustedes son gente humilde, como dicen. Ustedes no piensan mal. Entonces, por ejemplo, el seno, el coseno, el tangente y todos esos, ¿ok? Entonces, así se utilizan, ¿no? Son como métodos también matemáticos de funciones avanzadas, ¿ok? Funciones trigonométricas avanzadas. Ok, por ejemplo, también pi, que también pi es, bueno, de hecho pi se puede calcular directamente, no ocupamos una fórmula. O creo que sí. No ocupamos. ¿Ok? ¿Qué otro me falta? A ver, el valor absoluto lo puse por acá. No, aquí está, que aparece el valor absoluto. ¿Ok? No me lo comí por ahí. Entonces, todos estos, chicos, de los que hemos hablado, todos estos también se pueden hacer uso con la librería Mat. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo cortito. Por ejemplo, para que le entendamos a cómo funciona la parte matemática. Por ejemplo, si yo quiero un valor máximo, bueno, mat, punto, y aquí llamo el valor máximo, ¿ok? Comparo dos números, ¿no? Dos números, por ejemplo, el 15,10, ¿ok? Entonces, estos son los dos valores que va a comparar el valor máximo. ¿Quién va a ganar de esos dos? Obviamente el 15. ¿Ok? Entonces el valor mínimo. ¿Cómo es el valor mínimo, Cristian? Bueno, entonces mat.min. ¿Ok? Y aquí comparo los dos valores. ¿Ok? Tanto de x como y. Aquí pongo 2 y aquí pongo 5. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el valor mínimo? Este. Pero si yo pongo, vale, voy a hacerles una trampilla aquí. ¿Qué valor es el mínimo acá? Si yo pongo menos 2 y menos 1, ¿ok? Y menos 1. ¿Quién es el valor mínimo de estos dos? A ver, ¿quién es el valor mínimo de esos dos? A ver, ¿cuál es el valor más mínimo de esos dos? A ver si son tan cracks. Es fácil. ¿Sí, ve? Todos ya se lo saben. ¿Cuál es el valor mínimo de estos dos números?
El menos 2 dicen. El menos 2 dicen. No es cierto, correcto, es el menos 2. ¿Por qué? Porque el menos 1 está pegado al 0. Entonces ya se vuelve un número más mayor. Es correcto, el 2, el menos 2. Pucha, chicos, andan crack ustedes, va. Los felicito. No se equivocaron, va. Los quería confundir, pero veo que no se puede. Son bien pilas ustedes. Ok, entonces, eso es lo que pasa. Ok, eso es lo que pasa aquí. ¿Vale? El valor mínimo, pues solamente utilizamos la parte matemática y pues programamos, así de sencillo. Si nosotros lo queremos realizar, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería la salida en pantalla, Cristian, de uno de esos ejercicios? Pues básicamente sería algo así. Voy a comentar todo este para que hagamos uno solo, ¿ok? Para que no tengamos que hacer otro proyectito y no nos agarre más tiempo. Entonces, déjenme, voy a comentar esto, ¿ok? Y aquí vamos a hacer ese system of print, este south, este south, ok, y aquí vamos a poner lo que le estaba comentando. Si queremos el valor de matemático, mat, ahí está, punto, y miren, ya me trae, miren, ahí está el pi, miren, tenía razón aquí en Twitch, ¿verdad? Así que un saludito para F. Alvarado, que fue el que dijo que había pi también. Entonces ahí está ya comprobado que sí hay pi. Entonces, excelente. Entonces, acá por ejemplo, yo voy a poner el valor máximo, si yo quiero valor máximo, miren, de dos enteros. Tanto lo puedo hacer como doubles, como float, como long, ¿ok? Puntos flotantes son los demás, ¿ok? Para números enteros, este. Y lo voy a poner de entre 100, bueno, entre 1000 y 2 y 3. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues obviamente este. Entonces, si yo corro esta, pues me va a tirar el número 1000. Ahí está. Entonces, y esto sí sucesivamente con... perdón. ¿Qué pasó aquí? Entonces acá, por ejemplo, si yo lo quiero hacer con el número máximo, mínimo, perdón, entonces acá le pongo min. Y acá le pongo, y aquí corro esto, y miren el 3. Se fijan, ¿verdad? Ya se están volviendo crack en la parte matemática. Ok, entonces así de sencillo es, así de fácil es. Si ustedes quieren, también existe la parte que les comentaba yo. Por ejemplo, la parte de la random, ¿ok? Voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Pero vamos a hacer un ejercicio un poquito más grande y con eso concluimos la clase del día de hoy para que todos entendamos esta parte. Porque sé que ya tienen hambre. Entonces vamos a hacer un entero, ¿ok? Y este le vamos a poner random, ¿ok? Random num, ¿ok? Para que sea interesante. Entonces este random, chicos, lo que hacemos es castearlo. ¿Por qué? Porque si no, nos va a tener un error. Entonces vamos a castear ese valor, ¿ok? Vamos a poner un punto y coma aquí. Y acá, chicos, vamos a utilizar la librería mat. Ok, mat punto. Y aquí vamos a utilizar el random. Ok, el random. Entonces, ¿cuál es la idea aquí, chicos? Que en esta librería random, pues yo especifique, mira, quiero un número de entre, por ejemplo, entre 0 y 100. ¿Cómo sería? A ver qué tan pilas andan. Si yo le digo, quiero un valor entre 0 y 100, ¿cómo sería? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? A ver. Lo voy a esperar para que piensen un poquito. Ya les di la estructura. ¿Cómo sería ese valor de entre 0, que esté entre 0 y 100? Vamos a leerlos en el chat. A ver, ¿cómo sería aquí la parte? Lo pueden googlear si quieren. Básicamente, chicos, aquí solo sería, por ejemplo, si yo quiero un número entre el 0 y el 100, pues sé que cuenta el 0. O sea, el 0 yo lo puedo poner, no hay ningún problema, pero lo puedo omitir con un asterisco nada más. Pero si yo quiero hasta el número 100, tengo que poner hasta el 101. ¿Por qué? Porque si lo pongo hasta el 100, recuerde que el 100 no me lo va a tomar en cuenta si le pongo 100, sino que va a dar hasta 99. Entonces, esa es la respuesta. Por ejemplo, aquí hasta 101, ¿no? Porque quiero que también me tome en cuenta el 100. Voy a poner esto en paréntesis porque me va a tener un error si no lo pongo. Es que son bien sensibles. Aquí está.
es bien sensible el, el lenguaje. Entonces, si no se lo ponen esto, es un dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces pónganle eso para que entienda de que tiene que tomar un número entero de entre 0 y 100. ¿Por qué le puse 101? Porque obviamente si le pongo 100, entonces va a llegar hasta el 99. No sé si me van a entender. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, perfecto, espero que sí. Entonces, aquí solamente lo mando a llamar, ¿no? Así de sencillo. Aquí pongo sought. Perdón, estaba poniendo otra cosa acá. Sought. Y aquí mando a llamar el número random_num. Ahí está. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar acá, Cristian? ¿Y qué sería lo correcto? Que entre cada corrida yo tenga un número de 0 y 100. ¿Ok? Vamos a probar. Entonces la primera corrida me dio 14. La segunda corrida me dio 67. Y vamos a hacer una rifa. El que acerte la siguiente corrida del 1 al 100, solamente tiene que hacer una oportunidad. Le voy a regalar un periférico, ya sea un mouse, ya sea un llavero, lo que sea. Vale. Pongan en el chat ahorita, todos comentando en el chat. Los que quieran participar, ¿verdad? Tampoco es obligatorio. Vamos a ver en el chat de Twitch. Y aquí en el chat del día dicen José. Pues ojo, queda evidenciado aquí en el chat. O sea, aquí no va a haber. Sí o sí tiene que haber un ganador. El 33. Voy a contar hasta 5 y los que participaron bien y los que no, pues se fueron. 1, 2, 3, 4, 5. Cheque. Voy a correrlo, ya no hay más, ya no hay más. Y 42. ¿Quién dijo 42? Por acá, por acá, por acá. Nadie dijo 42. Nadie dijo 42. Nadie dijo 42. Ni modo. Se fue el baúl el premio. Se fue el baúl. Bueno, nadie. Voy a revisar porque así no hay trampas. Dijeron 47. Daniel estuvo a punto de ganárselo. A ver. 45. Casi cerca estuvo. Casi cerca. Vamos a ver acá. Nos dijeron 23 en el chat de Twitch y 12. Dijeron 33 por ahí. Uf, casi se lo ganan también por ahí. Casi, casi, casi. Está bien. Bueno, para la próxima. Entonces, si ustedes se fijan, por cada interacción, o sea, por cada corrida, pues hay un número aleatorio. ¿Miren? Y ese no se va a repetir por cada corrida. Ahí está, para que miren que no es broma. Entonces, ustedes pueden hacer sus rifas a través de un random number. ¿Ok? Así de sencillo. Te lo topé por ahí. Ok, entonces, perfecto. Perfecto, perfecto. Estamos listos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Muchas cosas con el valor del get random number. ¿Ok? Y otra cosa, chicos, otra cosa muy importante. Vamos a hacer un ejemplo, ya que estamos hablando del random. Voy a hacer un ejemplo de ese random de una forma chiquita para que podamos entenderlo. ¿Ok? Para que podamos entender cómo se importa también esta librería. ¿Ok? Porque también viene de una librería, como es el capítulo que lo menciona. Entonces vamos a hacer un ejemplo pequeño y con eso cerramos. ¿Ok? Vamos a hacer un nuevo proyecto. Java Application por aquí. Y aquí le voy a poner ejemplo random. Le voy a poner acá. Ejemplo random. ¿Ok? Random, perfecto. Entonces doy en finish. ¿Ok? Y chequense lo que voy a... Uy, ¿qué dice aquí? No, está bien. Entonces, chequense. Miren. Me comí una acá. Entonces, chequense lo que voy a hacer. Voy a primeramente, para empezar a utilizar la librería mat y la librería random, nosotros podemos ejecutar directamente la librería random. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden dónde es la estructura, siempre la estructura. Entonces, ¿y cómo sería un random con strings? Ok, los strings, es que nunca he utilizado un random con string, por lo general siempre se manejan con números, ok, pero con texto no se manejan, ¿verdad? Strings. Entonces, creo que no funcionaría con strings, para que lo tuvieran en cuenta por ahí, ok, solo con tipos numéricos.
porque obviamente viene de la librería matemática, ¿no? Entonces no tendría sentido poner un random con texto, ¿no? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, chequense lo que voy a hacer acá. Voy a importar la librería java.util, ¿ok? Random. ¿Por qué? Porque viene de la librería útil. Ok, entonces de esta manera importamos una librería. Ok, entonces, ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Vamos a declarar una variable de matemática y esa variable de matemática vamos a poder generar un número aleatorio, ¿verdad? Que está en un rango específico. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a generar un número aleatorio entre 0 y un número, ¿ok? Utilizando la librería mat, como ya lo saben hacer. Vamos a cambiar un poquito, ¿ok? Voy a poner aquí un double, ¿ok? Voy a poner random number, random num, ¿ok? Para que todos lo entendamos. Entonces esto va a ser igual a la librería matemática, mat, punto, y aquí voy a llamar a la librería random, ¿ok? Ahí estamos. Con esto, chicos, lo que acabo de hacer es crear esta variable, ¿ok? Y ya con esa variable yo puedo hacer y deshacer, ¿ok? Entonces, les voy a decir, voy a sacar una impresión en pantalla, ¿ok? El número aleatorio, voy a poner, obviamente un número, voy a poner el número, para que todos lo entendamos, número, ay, perdón, número aleatorio, ahí está. Y aquí voy a poner, yo puedo perfectamente poner, obviamente, mi número este, ¿ok? Puedo ponerlo acá. Pero yo lo que voy a poner aquí va a ser mi número random, este. Perfecto. Entonces, hasta aquí, cheque. No hay ningún problema. Aquí estamos metiendo un número, aquí estamos. Aquí voy a poner el comentario para que, porque son muy buenos los comentarios. Aquí estamos generando un número aleatorio. Ok, perfecto. Y otra cosa es que después acá lo que voy a hacer aquí es generar un rango específico. Aquí vamos a generar, ok, un número entero, obviamente, en un rango. Vamos a ponerlo aquí, un rango específico, okay, para que podamos entender a esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Miren, voy a poner un entero como mínimo, así como lo mencionamos, un 1 le voy a poner acá. Y aquí un número máximo, voy a ponerle, ¿qué número máximo quieren, chicos? 20 le voy a poner acá, ya que andan participativos hoy. Entonces, voy a poner un rango va a ser igual a el mínimo, bueno, al máximo, menos el mínimo más 1 lo voy a poner acá. Yo les voy a explicar qué hice ahí. ¿Ok? Y ahora, ¿dónde está la magia acá? ¿Ok? La magia viene aquí en random. ¿Ok? Ese random, chicos, ese random, bueno, de hecho aquí es la palabra random. Aquí es random, así. Y aquí voy a poner el valor random que pusimos, ¿no? ¿Entendí? ¿Estamos entendiendo qué estamos haciendo aquí, chicos? ¿No? Aquí lo que estoy haciendo, chicos, básicamente es, voy a crear un objeto, para que lo miremos de esa manera mejor. Un objeto, voy a poner el comentario acá. Un objeto de tipo random. Vamos a ver para qué. Entonces, este random va a ser igual a, por ejemplo, random y aquí va a ser igual a new, por ejemplo, random.
Ok, entonces, hoy sí, lo que queremos ahorita, chicos, es básicamente a través de este random, vamos a ver si nos sale, porque tengo mis duditas por acá. Por ejemplo, vamos a poner otro número random aquí. Número random. Entonces esto va a ser igual a random, bueno, va a ser objeto random, de hecho. Vamos a ver si nos sale. La idea que tengo loca en mi cabeza. Objeto random punto next, vamos a ver si nos, ok, está next int, y acá vamos a poner el rango, ok, que es el rango que estamos aquí arriba, ok, y aquí vamos a poner más el mínimo. Entonces eso fue lo que tenemos. Aquí le puse rango y es rango. Ahí está. Entonces, pues básicamente, eh, ¿cuál es la idea aquí, chicos? Básicamente, generar, eh, generar un objeto random. Si yo imprimo esto, ¿qué nos va a salir acá? Pues, miren, vamos a imprimir acá y nos salió un número aleatorio entre 0 y ese número, ¿no? Pero es un número que es de double. Pero solo esto mando a imprimir, ¿ok? Solo esto mando a imprimir ahorita, ¿ok? Un valor random cualquiera, que es double, punto flotante, ¿ok? Ahora, quiero que nosotros entendamos de que, por ejemplo, nosotros vamos a poder utilizar estos valores a través de objetos también, ¿ok? Si yo imprimo, por ejemplo, voy a imprimir esos dos valores para ver qué valores nos da. Voy a imprimir tanto el objeto como el random. Por ejemplo, el rango voy a imprimir acá. El rango, ¿ok? Y voy a imprimir también el objeto. Y con eso terminamos. ¿Ok? El objeto, para que entiendan eso. Objeto random. Entonces, si yo imprimo esto, chicos, chequense lo que nos tira. En este caso, nos está tirando el primero en un rango. Aquí está correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos metiéndole el valor de entre 1 y 20. ¿Ok? Que es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, aquí ya no sé lo perfecto. Pero miren acá, esta parte de aquí, chicos, miren lo que muestra. Y esto es algo muy importante. Les voy a comentar qué está pasando aquí. Miren, esto, chicos, esto que ustedes ven acá, este objeto apunta a algo en memoria. Esto es el direccionamiento en memoria de ese objeto. Miren, de ese nombre objeto. Por lo tanto, nosotros no podemos mandar imprimir objetos. ¿Por qué? Porque ese objeto es un espacio en memoria que almacena un objeto como tal. Entonces, esto solamente es la dirección. ¿Miren? Esta es la dirección. ¿Vale? Todo objeto tiene una dirección. ¿Vale? Apunta a algo. Entonces, todo objeto, obviamente, como un objeto como tal, no podemos imprimirlo, ¿vale? Lo que podemos imprimir aquí es el resultado que le estamos buscando. Y ahí está, miren, por cada iteración, pues, aquí tendría de hecho que cambiar este valor. Vamos a ver que estaríamos haciendo mal aquí, que ese valor tendría que estar en ese parámetro, en ese rango de 1 y 20, que es el rango que nosotros definimos acá. Así que, bueno, chicos, gracias por estar conectados el día de hoy conmigo. Se les agradece. Les mando un fuerte abrazo. Se me cuidan, porfa. Y éxitos y ánimos en todo.